Dicen que en lo más alto del altiplano boliviano, donde el viento corta la piel y el tiempo parece suspendido, se alza un conjunto de ruinas que no encajan con ninguna lógica humana. Puma Punku, un nombre que en lengua aymara significa la puerta del puma. Pero lo que realmente guarda este lugar no es una puerta, sino un desafío directo a todo lo que creemos saber sobre nuestra historia. Entre los escombros yace un bloque de piedra tallado con una precisión que ni siquiera las máquinas modernas podrían replicar con facilidad. Aristas perfectas, ángulos rectos exactos, cortes que parecen realizados con láser, en una era en la que el bronce era la herramienta más avanzada conocida. Los arqueólogos lo observan, lo miden, lo analizan y al final callan. Porque cuanto más se estudia, más imposible resulta su existencia. Algunos susurran que fue obra de los dioses, otros que fue obra de algo que vino de las estrellas. Y quizás, solo quizás, esas piedras no fueron puestas ahí para ser entendidas, sino para recordarnos que no somos los primeros. Durante décadas, científicos y exploradores intentaron explicar el enigma de Puma Punku con teorías cada vez más forzadas. Terremotos, erosión, herramientas perdidas, culturas desconocidas. Pero nada encaja, porque esas piedras, de más de 100 toneladas, no solo fueron cortadas con una exactitud milimétrica, también fueron ensambladas como si formaran parte de una estructura modular, como si alguien hubiera seguido planos que no deberían existir. Cuando los drones modernos sobrevolaron el sitio por primera vez, descubrieron algo que nadie esperaba. Los bloques formaban patrones geométricos idénticos a los encontrados en templos egipcios y sumerios. ¿Coincidencia? ¿O una conexión perdida entre civilizaciones separadas por océanos? Los registros coloniales hablan de luces en el cielo y hombres blancos barbados que enseñaron a los antiguos, pero lo que hallaron bajo uno de los bloques, eso fue lo que cambió todo. Y es ahí donde comienza el verdadero secreto que los arqueólogos prefieren no mencionar. A casi 4.000 metros sobre el nivel del mar, donde el aire es delgado y el silencio pesa más que el viento, las ruinas de Puma Punku emergen del suelo como los restos de una civilización que desafió la comprensión humana. Desde lejos parecen simples bloques dispersos, pero al acercarse uno comprende que aquello no fue hecho por manos primitivas. Las piedras, gigantescas y perfectamente talladas, reposan como si alguna fuerza invisible las hubiese cortado con una precisión imposible para su tiempo. No hay señales de herramientas, ni marcas de cincel, ni rastros del desgaste que dejaría el trabajo humano. Solo cortes tan finos que podrían dividir un cabello. Los cronistas españoles, los primeros en escribir sobre el lugar, lo describieron como una ciudad de gigantes, obra de seres que ya no caminaban sobre la tierra cuando llegaron los incas. Pero incluso los incas, con todo su poder y sabiduría, afirmaban que Puma Punku fue construido mucho antes de ellos, por los hijos del cielo. Cada intento moderno por datar las rocas lleva a resultados contradictorios. Algunos sugieren miles de años antes del surgimiento de Tiwanaku. Otros que pertenecen a un tiempo aún más remoto, cuando la humanidad apenas aprendía a trabajar la piedra. Sin embargo, los mitos andinos guardan un detalle que pocos quieren mencionar. Cuentan que los constructores de Puma Punku no usaban herramientas, usaban sonido, vibraciones, cantos, frecuencias que hacían flotar la piedra. Y aunque la ciencia se burla de esa idea, los monolitos continúan ahí, desafiando el paso de los siglos, como si esperaran el día en que volvamos a entender su lenguaje. Cuando los investigadores comenzaron a comparar las proporciones de los bloques de Puma Punku con otras construcciones antiguas, algo inesperado surgió. Las medidas coincidían con patrones encontrados en las pirámides de Egipto
en las de Teotihuacán e incluso en los templos de Mesopotamia. La misma geometría sagrada, la misma obsesión por la alineación astronómica, los mismos ángulos que apuntan hacia constelaciones específicas. ¿Cómo es posible que culturas separadas por océanos, miles de años antes de cualquier contacto conocido, hayan utilizado las mismas fórmulas matemáticas y simbólicas? Las piedras de Puma Punku parecen hablar el mismo idioma silencioso que las pirámides, un lenguaje de precisión y propósito. Algunos arqueólogos, incómodos, sugieren que se trata de coincidencias evolutivas, una manera elegante de decir que prefieren no mirar demasiado profundo. Pero otros, más atrevidos, aseguran que esto no fue casualidad, que alguien, en un pasado remoto, entregó a los pueblos de la Tierra el mismo conocimiento, como si una sola civilización madre hubiese sembrado su huella por todo el planeta antes de desaparecer sin dejar rastro. Las alineaciones de Puma Punku apuntan al solsticio, igual que Giza, igual que Stonehenge. Pero hay algo más perturbador. Bajo ciertas condiciones, la disposición de los bloques genera una sombra que dibuja con exactitud el contorno de Orión. Los antiguos miraban al cielo con devoción, pero aquí parecían mirarlo con memoria, como si estuvieran recordando el lugar de donde vinieron sus maestros, y cada piedra, cada ángulo imposible, parece ser una advertencia tallada en la roca. No olviden quién les enseñó. Los antiguos habitantes del altiplano contaban que sus antepasados no aprendieron por sí mismos a construir, a cultivar, ni a calcular los movimientos de las estrellas. Decían que fueron instruidos por los viracochas, seres altos, de piel clara y ojos luminosos, que descendieron del cielo en tiempos de oscuridad y caos. Según las crónicas recopiladas por los primeros misioneros, esos dioses caminaban entre los hombres y hablaban con voz profunda, portando un brillo alrededor de sus cabezas que los hacía parecer envueltos en fuego. Los incas los llamaban hijos del sol, pero los aymaras aseguraban que venían de más allá de las montañas, más allá del cielo mismo. En las paredes de Tiwanaku, la ciudad hermana de Puma Punku, hay grabados que muestran figuras humanas sosteniendo objetos que parecen antenas, herramientas que emiten rayos o incluso esferas que flotan sobre sus manos. Los arqueólogos lo llaman arte simbólico. Los ancianos lo llaman memoria. Algunos de esos relieves muestran naves aladas, estructuras que se asemejan a cápsulas o máquinas y criaturas que no se parecen a ningún animal terrestre. ¿Era pura mitología o un intento de representar algo que realmente vieron? Las leyendas andinas hablan del día en que los maestros regresarán y de un portal que se abrirá cuando las estrellas vuelvan a alinearse como al principio. Curiosamente, esa alineación, la de Orión, las Pléyades y Venus, ocurrió hace más de 12.000 años, justo cuando, según los geólogos, la Tierra sufrió una catástrofe global que borró civilizaciones enteras. Tal vez los dioses del cielo no se fueron del todo. Tal vez solo esperaron el momento en que recordemos cómo hablarles otra vez. Cuando los arqueólogos comenzaron a excavar entre los escombros de Puma Punku, esperaban hallar herramientas rudimentarias, fragmentos de piedra, restos de martillos o cinceles. No hallaron nada, ni una sola huella de cómo aquellas estructuras fueron talladas. Pero lo que sí encontraron, y que pocas veces se menciona públicamente, fueron fragmentos metálicos incrustados entre las juntas de las piedras. Pequeñas piezas de una aleación desconocida, compuesta por una mezcla de cobre, arsénico y otros elementos que, en teoría, no podían haberse fundido con las técnicas del tiempo. Al ser analizados, algunos mostraron propiedades magnéticas anómalas, como si hubieran sido parte de un mecanismo mayor, un sistema de ensamblaje que iba más allá de la simple arquitectura.
A pocos metros del complejo se desenterró un bloque fracturado en cuyo interior había una cavidad perfectamente circular, de paredes lisas y equidistantes, como si hubiera sido perforada por una máquina de precisión. Las teorías oficiales la describen como erosión natural, pero los investigadores independientes, como el boliviano Artur Poznański, afirmaron que aquello era imposible. La piedra no podía haberse erosionado así sin intervención tecnológica. En los años 80, un ingeniero alemán que visitó el sitio llevó consigo un molde de uno de los ángulos en forma de H y al compararlo con piezas industriales modernas, descubrió que seguía una proporción exacta de ingeniería mecánica. Era un diseño modular, estandarizado, como si cada bloque hubiese sido parte de una maquinaria perdida, no de un templo. Y si realmente fue una máquina, ¿para qué servía? Algunos creen que era un generador, una puerta energética, un sistema de resonancia, y que aún late bajo la tierra dormido, esperando a que alguien recuerde cómo activarlo. En los archivos polvorientos del siglo XVI, los cronistas españoles registraron historias que escucharon con incredulidad. Los sacerdotes indígenas hablaban de una época dorada, anterior incluso al surgimiento del sol actual, en la que los hombres convivían con los dioses. Uno de ellos, llamado Otorongo, relató que sus antepasados vieron descender una estrella viva sobre el lago Titicaca. De ella emergieron los maestros de piedra, que con solo tocar la roca la hacían vibrar y moldearse como barro. En los textos del padre José de Acosta se menciona un relato en el que los aymaras contaban que los constructores de Pumapunku no usaban fuego ni metal, sino el sonido del aire. Las piedras, decían, se elevaban al escuchar el canto de los sacerdotes. Décadas después, en 1905, un explorador sueco llamado Hans Ertl documentó testimonios similares de los pobladores del altiplano. Aseguraban que el sitio fue destruido por una explosión de luz, un castigo enviado desde el cielo cuando los hombres intentaron imitar a los dioses. Más inquietante aún, en los códices precolombinos hallados en el Cusco aparecen símbolos idénticos a los grabados en las piedras de Pumapunku: espirales, portales, estrellas de 6 puntas y figuras humanoides con cascos. ¿Cómo podían coincidir culturas separadas por miles de kilómetros? Algunos historiadores los consideran mitos compartidos, otros memorias de un contacto global. Lo cierto es que estos relatos, marginados por la academia, parecen encajar demasiado bien con las huellas materiales que yacen bajo el polvo. Y si los antiguos realmente vieron a sus dioses descender, tal vez lo que llamamos mitología no sea otra cosa que historia codificada, escrita para quienes aún recuerdan mirar al cielo con temor y esperanza. Durante años, la comunidad científica ha intentado explicar Pumapunku desde el prisma de la lógica, pero cuanto más se estudia, más incómodo se vuelve el silencio. Los geólogos aseguran que las piedras son de andesita y arenisca, materiales tan duros que incluso con herramientas modernas resulta casi imposible tallarlos con esa exactitud. Los arqueólogos, incapaces de encontrar rastros de herramientas, prefieren hablar de procesos desconocidos. Los ingenieros, por su parte, calculan que mover un solo bloque requeriría grúas y tecnología que la humanidad no desarrolló sino milenios después. Y los astrónomos, ellos notaron algo aún más perturbador. Las alineaciones de Pumapunku no son solo solares. También apuntan a constelaciones visibles hace más de 12.000 años, una época en la que el clima del altiplano era radicalmente diferente. ¿Cómo podían conocer esas posiciones si aún no existía la escritura? En 2016, un grupo de físicos bolivianos analizó las vibraciones de las piedras con tecnología de ultrasonido y descubrió que resonaban en frecuencias similares a las usadas hoy en experimentos de levitación acústica. El informe nunca fue publicado oficialmente. Lo que sí se filtró
fue que los patrones tallados parecían actuar como conductores de sonido, amplificando ondas de manera precisa. Tal vez los constructores no cortaron las piedras, las moldearon con vibración, con energía. Si eso fuera cierto, cambiaría por completo lo que creemos sobre las civilizaciones antiguas, porque significaría que alguien, hace miles de años, dominaba una ciencia perdida, una ciencia que hoy apenas estamos redescubriendo. Y en ese caso, la pregunta deja de ser ¿cómo lo hicieron para transformarse en quién les enseñó? En 1994, un grupo de arqueólogos locales reportó el hallazgo de una cámara subterránea a pocos metros del conjunto principal de Pumapunku. Lo que encontraron allí fue rápidamente confiscado por representantes del Ministerio de Cultura, y los investigadores fueron obligados a firmar acuerdos de confidencialidad. Ninguno de ellos volvió a hablar públicamente del tema. Sin embargo, uno de los asistentes filtró años después un dibujo. Mostraba un corredor revestido de piedra pulida con símbolos idénticos a los del templo egipcio de Dendera. Dentro se hallaban restos metálicos corroídos, similares a circuitos, y un bloque con marcas que parecían códigos. Oficialmente, el sitio fue sellado por motivos de conservación. Extraoficialmente, se dice que la cámara fue destruida. No sería la primera vez. En los años 60, fotografías aéreas mostraban una figura gigantesca cerca del lago Titicaca, un grabado solo visible desde el cielo que representaba un ser alado. Días después, la zona fue cercada por militares estadounidenses bajo el pretexto de colaboración científica. Desde entonces, la figura desapareció bajo toneladas de tierra. Algunos exfuncionarios aseguran que fragmentos de esas piedras fueron enviados a laboratorios fuera del país y jamás regresaron. Las universidades locales que intentaron investigarlo perdieron financiamiento y acceso al sitio. Todo lo que incomoda al relato oficial parece desvanecerse, tal vez porque admitirlo significaría reescribir toda la historia humana. Y en ese juego hay demasiados intereses en mantener la versión cómoda, que fuimos los primeros, que lo descubrimos todo, que no debemos mirar demasiado atrás. Pero las piedras no mienten, solo esperan a que alguien se atreva a escuchar lo que aún tienen por decir. Aunque los historiadores insisten en reducir Pumapunku a una simple obra humana de la antigüedad, el eco de sus constructores parece haber dejado una huella profunda en toda la cosmovisión andina. Los pueblos que habitaron la región durante milenios mantuvieron una extraña conexión con las estrellas, una reverencia hacia el cielo que iba más allá de la religión. Las festividades, los cantos y las ofrendas eran dirigidos no solo al sol o a la luna, sino a los que llegaron antes. En los tejidos antiguos se repiten figuras geométricas idénticas a los planos del templo. Los sacerdotes aymaras afirmaban que cada patrón era un mapa estelar. En las leyendas, los hijos del cielo prometieron regresar cuando la humanidad volviera a recordar su origen. Curiosamente, muchas de las antiguas culturas del mundo, desde los egipcios hasta los mayas, compartían esa misma profecía. En Egipto se hablaba de los Neteru, en Sumeria de los Anunnaki, en los Andes de los Viracochas. Diferentes nombres, pero la misma historia. Seres que descendieron del firmamento para enseñar y luego se marcharon prometiendo su retorno. Algunos investigadores sugieren que ese legado no fue simbólico, sino genético. Estudios recientes en poblaciones del altiplano revelaron secuencias de ADN inexplicables que no coinciden con ninguna migración conocida. Los informes fueron archivados como anomalías estadísticas, pero los científicos locales lo interpretan de otra manera, como una señal de que, en algún punto remoto de nuestra historia, hubo una intervención. Una mano externa que modeló no solo nuestra arquitectura, sino también lo que somos.
Y si aquello es cierto, tal vez la verdadera herencia de Puma Punku no está en sus piedras, sino en nuestra propia sangre. En 2021, un equipo de arqueólogos bolivianos, acompañado por técnicos japoneses, utilizó escáneres de penetración terrestre en Puma Punku con el objetivo de crear un mapa tridimensional del subsuelo. Lo que descubrieron dejó a todos en silencio. Bajo las ruinas visibles había otra estructura perfectamente simétrica, con corredores y cámaras alineadas a un eje magnético que no coincide con el norte actual. Eso significa que fue construida antes de que el eje terrestre cambiara, hace más de 12.000 años. En una de esas cámaras se detectó una masa metálica no identificada, de forma circular, ubicada justo debajo del bloque principal. Las autoridades suspendieron el proyecto alegando problemas técnicos, pero los archivos filtrados muestran imágenes borrosas de un objeto enterrado, brillante, como si emanara luz propia. Un ingeniero japonés que participó en la misión declaró bajo anonimato que aquello parecía una máquina, no un artefacto religioso. Desde entonces, el acceso al sitio ha sido restringido y los informes desaparecieron de las bases públicas. Sin embargo, en 2023, una tormenta eléctrica golpeó la región y varios pobladores aseguraron haber visto un resplandor azul emerger desde las piedras, acompañado de un zumbido profundo que hizo vibrar el suelo. Los medios locales lo atribuyeron a un rayo, pero quienes lo presenciaron juran que el sonido no venía del cielo, sino de debajo de la tierra. ¿Podría ese objeto estar aún activo? ¿Podría ser un vestigio de tecnología antigua, un generador olvidado o algo más? Si algún día se confirma su existencia, no solo se reescribiría la historia de Bolivia, sino la de toda la humanidad. Y tal vez por eso prefieren mantenerlo enterrado. Hoy, las ruinas de Puma Punku siguen ahí, silenciosas bajo el sol implacable del altiplano, mientras los turistas caminan sobre el misterio, sin comprender lo que pisan. Las piedras continúan hablando en su lenguaje de precisión y geometría, esperando que alguien recuerde su propósito. La historia oficial seguirá diciendo que fueron talladas con martillos de piedra y paciencia infinita. Pero quienes han sentido la vibración del lugar saben que hay algo más. No es solo arquitectura, es una frecuencia, una memoria petrificada. Los pueblos originarios aún dejan ofrendas en sus muros, no para los dioses del cielo, sino para los maestros que prometieron regresar. Algunos científicos modernos, enfrentados a la imposibilidad del lugar, prefieren callar antes que admitir que no saben. Otros, más valientes, susurran que quizá el conocimiento que construyó Puma Punku no se perdió, solo fue escondido, protegido hasta que la humanidad vuelva a estar preparada. Y si las piedras aún resuenan cuando el viento pasa entre ellas, tal vez sea porque lo que duerme bajo la tierra todavía está vivo. Al final, lo único claro es que alguien quiso dejar una marca eterna en un mundo que aún no podía comprenderla. Tal vez para advertirnos, tal vez para recordarnos, o quizá simplemente para esperarnos. Porque cada vez que miramos esas piedras imposibles y sentimos el escalofrío de lo desconocido, la pregunta vuelve a surgir, silenciosa y antigua. ¿Fuimos realmente los primeros o solo los siguientes?